Domingo, y allí se verá la evolución con un poco más de fundamento y no con las idas y vueltas y los tropiezos que tiene un mercado chico como el argentino. Le agradecemos, Cantar, que esté aquí con nosotros. Como rosarino nos intriga el origen de su nombre, Albor. ¿Albor? Sí. No, es herencia familiar. ¿Qué tuvo, Es pariente anarquista? mi abuelo y su primer hijo se llamó Albor, así que puede haber alguna connotación por ese lado. Ahí está, Abuelo ahí está. materno. Porque digo, no puede tener un padre anarquista, pues ya no estaba más, pero un abuelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede haber habido algo de eso, sí, en el origen del nombre de mi tío, ¿no? En el caso mío, que fue pura herencia familiar. Le ponemos Albor y chao, y le pusieron Albor y ahí está. Por lo menos para una campaña electoral sirve porque por lo menos es un nombre distintivo. Díganos, familiarmente, ¿cómo cayó usted como candidata? A ver, ¿a qué lo atribuye? Creo que se dieron dos circunstancias particulares, ¿no? Por un lado, el respaldo del partido al que pertenezco, la Unión Cívica Radical, las autoridades partidarias nacionales. He tenido participación siempre en los temas universitarios, pero siempre dentro del radicalismo. Y por otro lado, me sumé al gobierno del presidente Macri desde el primer día en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Políticas Universitarias. Eso ha permitido un conocimiento directo con el propio presidente, que supongo que la conjunción de estas dos cuestiones ha hecho que mi nombre aparezca como un nombre que reuniera los consensos necesarios para encabezar la lista. Más el apoyo del intendente de Santa Fe Bueno, y y presidente del presidente del Comité radicalismo. Nacional del Radicalismo, claro, sí, 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 obviamente. Obviamente. ¿Usted es de militancia radical? Sí, sí, Dígame sí. algo sobre el Partido Radical hoy. Bueno, es un partido que ha definido democráticamente en sus ámbitos orgánicos, que es la convención, primero en Gualeguaychú, más recientemente este año en La Plata, su participación dentro de Cambiemos. Ha sido clave el radicalismo para que en la Argentina se produzca el cambio que se produjo en Lo puedo diciembre de chicanear un poquito, 2015. avísenle a Macri que ha sido claro. No, bueno, miran, un radical encabeza la lista de diputados Sí, en en el Santa segundo o Fe. tercer distrito de Santa Fe, así que no, creo que toma bien nota. ¿No le preocupa los desangres que se van sucediendo en el radicalismo a partir de las decisiones que va tomando? Porque hay gente que no... Se Digamos, da una par... es absolutamente real que hubo una convención que decidió un rumbo, pero hubo gente que su disconformidad lo llevó a hacer otra cosa. Pero fíjese que incluso cambió la posición del propio partido de una convención a otra. La convención en Gualeguaychú fue una convención donde se discutió muchísimo, donde la decisión fue con un margen bastante chico a favor de integrar Cambiemos. Y en La Plata prácticamente fue por unanimidad. Se da una situación particular con algunos dirigentes radicales en la provincia de Santa Fe por su pertenencia al Frente Progresista, pero yo no veo ese desangre, mucho menos a nivel nacional. Pero usted también perteneció al Frente Progresista. Sí. ¿Y esto cómo se va a definir después del 13? ¿Qué tipo de panorama ve? Y creo que es un panorama distinto, que empezó a verse las diferencias por una mirada distinta de nación. Esto claramente en el proceso electoral del 2015 fue así. El radicalismo tuvo una posición firme, integrar Cambiemos, apoyar la candidatura de Mauricio Macri, luego de un proceso interno en el que nuestro candidato, que era Ernesto Sanz, pierde en las pasos. Y el socialismo tomó una actitud al menos prescindente, ¿no? Tuvo la decisión política de abstenerse, de votar en blanco, le daba lo mismo Macri o Scioli, y a partir de ahí hay una diferencia muy clara de cómo vemos la cuestión nacional. En los temas provinciales creo que la situación era diferente, pero a partir del momento en que el gobernador toma la decisión de unificar las elecciones, estas diferencias fueron mucho más marcadas. ¿Qué recoge usted? Camina. Usted camina, bueno, tiene la obligación de caminar. Si no Obviamente. Hiciera... ¿Y qué es lo que recoge? De la gente en general, no de los amigos. No, de la gente en general uno ve las diferentes situaciones que atraviesan los argentinos, ve las diferentes situaciones en nuestra propia provincia, hay mucha heterogeneidad, hay sectores que la reactivación ha llegado muy fuerte y están muy pujantes, y hay otros que están más atrasados y que necesitan más apoyo gubernamental. Y particularmente en la gente, en el ciudadano común, lo que uno ve
particularmente en los que menos tienen, que son los que más necesitan, es una mirada hacia el futuro de confianza, de creer que se está por el buen camino, más allá de las dificultades. Frenamos un auto que venía a 250 km por hora y evitamos un choque frontal contra un paredón, y la cosa empieza a funcionar, empieza a haber reactivación, se empezó a mover la industria también, la construcción ya desde hace un tiempo, están los primeros índices de una mejora del comercio, y que es un camino duro, difícil, pero que se está por el camino correcto. Efectivamente, dentro de la construcción, bueno, acá en la provincia nunca ha habido problemas de ese tipo, porque siempre tanto los municipios principales como la provincia han mantenido un determinado nivel de obra. Pero yo les debo decir que en el comercio y en los sectores industriales pymes no es esa la situación que recogemos los periodistas, recogemos una situación de, no digo de pánico, pero sí de preocupación. No, pero... Porque la caída de la actividad en el comercio es una cosa tan evidente que no hace falta apelar a estadísticas. Pero uno recorre empresas, pequeños productores, hemos estado, mira, una de las cuestiones que más se ponía como una voz de alarma era el tema de los electrodomésticos. Estuvimos con el jefe de gabinete en Liliana, están tomando 100 empleados nuevos. Han crecido en su venta con respecto al año pasado. Por supuesto que son síntomas muy leves en muchos casos, que recién empiezan a verse y que van a tener su impacto y su llegada al bolsillo y a la economía familiar un poco más allá en el tiempo, pero la mirada a futuro es que estamos mejor que el año pasado y que el año próximo vamos a estar mejor que este año. Quizás hay una diferencia en la visión, porque en la zona sur depende mucho más de la actividad privada. El Rosario tiene como mucho 12.500 empleados municipales y después no más empleo público, pero acá tenemos un cierre de fábrica por día. Pero no son los datos que da la propia provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe nos demuestra que el año... Entonces se equivocará la provincia de Santa Fe, no. El año, digamos, no son datos nacionales, es decir, el año pasado la provincia creció. Son datos oficiales de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia. ¿Cómo usted cree que se puede acelerar este crecimiento que usted ve? Creo que hay que generar diferentes mecanismos que faciliten la inversión de manera tal de que crezca la producción de manera más acelerada, que esto va a generar mayor empleo, reducción de la desocupación, y es la única forma de atacar seriamente la pobreza en la Argentina. Para eso hay que pensar en una reforma tributaria. La carga impositiva a la actividad económica en el país es muy alta, es la más alta de la región, y hay que discutir en una mesa nacional cómo hacemos para empezar a bajar impuestos nacionales, pero también impuestos provinciales, y también las municipalidades, que en muchos casos a través de las tasas y contribuciones ponen cargas muy fuertes para que las empresas puedan llevar adelante una actividad productiva. ¿Y respecto del trabajo? Y respecto del trabajo, si generamos más producción, más empleo, vamos a tener más trabajo. Ese es el círculo virtuoso que hay que promover, además de generar infraestructura que facilite la actividad productiva. Por eso lo del grano carga, por eso las rutas, por eso tantas obras de infraestructura que están en marcha, que tienden, entre otras cosas, a reducir a una provincia agroexportadora como la nuestra. El flete tiene un impacto muy importante en la producción. Bajando esos costos vamos a mejorar la productividad, va a haber más empleo y vamos a estar todos mejor. ¿Usted es partidario de una reforma laboral, como se plantea desde el gobierno? Si bien no, se ha desmentido que sea como la de Brasil, pero de bajar los costos y concretamente bajar salarios. No, a ver, son cosas totalmente distintas. Si nosotros planteamos, al ser reformas que permitan que las empresas ganen en competitividad y haya mayor producción, bienvenido sea. Ahora, esto no tiene nada que ver con ni bajar salario, ni quitar derechos laborales ya adquiridos, ni mucho menos. Generalmente se asocia, ¿no?, la reforma laboral, mal asociado, reforma laboral a... Pero ¿por qué usted dice mal asociado? Acá cada vez que hubo una reforma laboral le bajaron el sueldo a los trabajadores. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué hablar de una reforma significa que los trabajadores pierdan condiciones de trabajo? Porque Cavallo en su momento lo planteó igual. Cavallo, y habló de una reforma laboral, y habló de bajar los costos, y en realidad lo que bajó fue el salario. Pero ese fue Cavallo, hace 30 años.
estamos en otro país, otro gobierno, nada que ver. ¿Usted cree que eso no termina así? Porque los gremios creen que termina así. No, miren, con los gremios lo que estamos haciendo es acordar en los convenios colectivos. Fue con los petroleros, fue a través de Vaca Muerta, se están haciendo otros acuerdos sectoriales. Esa es la negociación, con los gremios, convenios colectivos, paritarias, no hay otra forma. O sea que usted no está de acuerdo con una reforma tipo Brasil. No, para nada. No está de acuerdo el gobierno, no le impulsa el gobierno, no hay nadie que esté pensando en eso. Y en la reforma impositiva, ¿qué temas tocaría? Porque todo el mundo habla de la reforma impositiva, pero mire, acá yo he discutido con gente del Frente Renovador que dicen que bajarle el IVA a los... Y yo no sé si es bajar el IVA a la... En la experiencia argentina es que siempre que había una rebaja de impuestos no redundó en baja de precios, sino que redundó en fuga de capitales, que es lo que está sucediendo ahora. Lo que hay que hacer, lo dijo muy claro el ministro Duhovne, hay que analizar seriamente cómo vamos gradualmente reduciendo los impuestos. Los impuestos en la Argentina están absolutamente distorsionados. Tenemos una serie de impuestos que lo que menos tienen son los que más pagan. El IVA es un claro ejemplo de ello. Y los que más tienen no son los que más aportan. Pero hay que analizarlo integralmente, porque, insisto, uno en las charlas con las empresas, en las charlas con los productores, vemos claramente que el impacto negativo de la carga fuerte impositiva no está limitado a los impuestos nacionales, ¿no? También hay que ver impuestos provinciales y hay que ver el impacto de los impuestos municipales en muchos casos. ¿Pero hay algún impuesto que haya bajado este gobierno que favorezca a los más pobres? Porque hasta la baja de impuestos siempre fue para los más ricos en los últimos 18 meses. Yo creo que Yo no. me refiero a ganancias, me refiero a bienes personales, me refiero a las facilidades. Ganancias permitió un acomodamiento en los salarios de los trabajadores en el momento que lo aprobó la reforma el Congreso de la Nación, que fue importante a principios de este año. El tema de eliminación de retenciones, particularmente en una provincia como Santa Fe, que es claramente agroexportadora, logró que haya un impulso. No me refería a eso, me refería a los impuestos que pagan los ricos y los impuestos que pagan los pobres. Pero eso son bajas de impuestos. Eliminar las retenciones es una quita de impuestos. Sí, está bien, a los sectores que ya estaban bien. No, pero esos sectores son los que hoy permiten que Santa Fe esté creciendo. ¿O no lo ve así? Sí, siempre lo permitieron. Pero no, siempre lo permitieron. Con la 125 tuvieron algún problema. Sí, bueno, pero usted sabe que en Santa Fe, lo sabe mejor que yo porque está más cerca de las zonas productivas, hay un montón de economías regionales que se están fundiendo directamente. Me refiero a la lechería, me refiero a la caña de azúcar, me refiero a la frutilla que está cerrando las fuentes de trabajo cerca de su propia ciudad, y eso no se han visto favorecidos. Miren, hay diferentes situaciones. El caso de la lechería, el gran problema que han tenido los tambos nuestros es el problema de las inundaciones. No es el problema del valor de la leche, porque en 1 año y medio el valor del litro de leche que se salía del tambo pasó de 2 pesos a 6 pesos. Hoy, un tambero a principios de este gobierno, hace 1 año y medio atrás, necesitaba 1,5 litros de leche para comprar 1 kilo de maíz. Hoy con 1 litro de leche compra 3 kilos de maíz. Es decir, que la situación en general tiende a mejorar. Lo que ha ocurrido es que el impacto hídrico es el que ha afectado fuertemente y eso es consecuencia de la falta de obras de infraestructura durante años. Bien, deme un panorama. ¿Cómo cree que va? ¿Qué es lo que cree que va a pasar el próximo? Restringámoslo directamente a nuestra provincia, el próximo 13 de agosto. Bueno, me parece que es una elección primaria, que es un primer paso, que es generalmente de posicionamiento de candidaturas. En algunos casos especiales, no es el nuestro, habrá que ver cómo quedan dirimidas las internas de los partidos. Hay diferentes alternativas, hay un mensaje muy claro de Cambiemos, alineado a estas políticas de cambio en consonancia con las políticas del gobierno nacional. Hay miradas opositoras, similares, de diferente tenor, tanto en el justicialismo como en el socialismo. Hay también otras alternativas de la izquierda que siempre están presentes en la provincia y esperaremos el domingo 13 a ver cómo queda lo que yo digo, esta especie de prueba de clasificación para ver cómo nos posicionamos de cara a la elección del 22 de octubre, pero los que tienen la verdad acá, la última palabra siempre son los ciudadanos santafesinos. ¿Hasta dónde cree que lo perjudica la decisión de Boazo dentro de su mismo espacio político? Si yo me guío por lo que ha sido el discurso de Jorge Boazo durante este mes y medio último, que ha sido muy fuerte contra Cambiemos,
creo que no nos afecta en nada porque tiene un discurso opositor. Le agradezco mucho que haya venido. No, al contrario. Un ¿Cómo gusto. sigue? ¿Va a seguir por Rosario? En el día de hoy estamos todo el día en Rosario, mañana vamos a estar en, Si en sus mi colaboradores ciudad. saben, aproveche para decirle dónde va a estar. Sí, ahora se lo dejamos para que lo diga usted, porque no lo tengo en mente. Bueno, me pasa el cronograma y yo le explico a los televidentes por dónde va a estar haciendo actividad Albor Cantar, candidato, precandidato a diputado nacional por la Alianza Cambiemos. Muchas gracias. Muchas gracias.